Hola, os damos una cordial bienvenida a todos al canal Bibliotecario TJ. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que puede parecer un tanto polémico y un tanto asombroso: el mormonismo, una secta del Islam. Bueno, el tema es que, según a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, es muy claro cuando dice que los cristianos estamos derrumbando razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y claro, es verdad que cuando predicamos y enseñamos a las personas, nuestro objetivo principal es mostrarles el mensaje de la Biblia nos enseña, pero esa labor a veces no es posible, porque las personas tienen como un muro de prejuicios, de enseñanzas o de razonamientos erróneos que no les permite ver la luz de la verdad. Por eso, en ocasiones es necesario, como nos dice Jehová mediante Pablo, en 2 Corintios 10:5, derribar esos razonamientos. Y precisamente hoy vamos a hacer eso. Vamos a estar hablando de algo que es muy grave y que la mayoría de los miembros de la Iglesia mormona desconocen. Y es que el mormonismo ha reconocido oficialmente a Mahoma como un profeta. Es un tema que de luego puede chocar mucho, pero no vamos a hablar con desconocimiento del tema, sino vamos a hablar con prueba y vamos a poner la fuente. Con nosotros va a estar nuestro hermano Samuel Fernández, ya le conocéis muchos de vosotros, testigo de Jehová desde hace más de 30 años. Y bueno, pues él nos va a hablar un poquito acerca de este tema. Samuel, exactamente en qué consiste este asunto que es tan raro, que los mormones son una secta musulmana. Bueno, la verdad es que el otro día pues estuvimos leyendo un poco acerca de un artículo de la Iglesia mormona. El artículo se titula El punto de vista de los santos de los últimos días y dice sobre Mahoma. Bueno, hace una pregunta cuando empezamos a analizar. Dice, ¿cuál es la actitud adecuada de los santos de los últimos días ante las afirmaciones de otras religiones de que tienen profetas, escrituras, visiones y milagros divinamente inspirados? Y luego, bueno, empieza a decir, dice una parte, dice, ver el papel de Mahoma en la historia de las religiones desde el punto de vista del Evangelio restaurado nos proporciona una gran comprensión de la historia de uno de los líderes espirituales más influyentes de la historia. También nos permite apreciar el amor de nuestro Padre Celestial por sus hijos en todas las naciones. Bueno, luego dice el artículo, dice, el elder B. H. Roberts, 1857-1933, de los 70, también habló de esta doctrina. Aunque la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días se ha establecido para la instrucción de los hombres y es uno de los instrumentos de Dios para dar a conocer la verdad, Él no está limitado a esa institución para llevar a cabo tales propósitos ni en el tiempo ni en el lugar. Y luego dice, Dios levanta a hombres sabios y profetas aquí y allá. Aquí evidentemente hace referencia a lo que es su iglesia y allá a otros en otras religiones, y en este caso están diciendo que Mahoma es un hombre sabio y un profeta que Dios ha levantado en otra religión. Dice luego, entre todos los hijos de los hombres de su propia lengua y nacionalidad que les hablan a través de medios que pueden comprender, todos los grandes maestros son siervos de Dios. O sea, Mahoma, Buda, Confucio, todos estos grandes maestros, según esta iglesia, son siervos de Dios y trabajan ¿para quién? Para el Dios mormón. En todas las naciones y en todas las épocas. Son hombres inspirados, o sea, están inspirados, designados para instruir a los hijos de Dios de acuerdo con las condiciones del tiempo y del lugar en lo que se encuentren. Bueno, aquí está diciendo claramente que Mahoma fue designado e inspirado por el dios mormón para las personas de su época. Bueno, luego sigue diciendo uno de los notables ejemplos de la empresa de los santos de los últimos días de atesorar principios verdaderos es la admiración que durante años han expresado los líderes de la Iglesia hacia las contribuciones espirituales de Mahoma. Contribuciones espirituales de Mahoma. Ya en 1855, en una época en la que la literatura cristiana solía ridiculizar a Mahoma, los élderes George A. Smith, de 1817 a 1875, y Parley P.
y Pratt, 1807 a 1857, del Qumran de los 12 apóstoles, pronunciaron largos discursos que demostraban un entendimiento exacto y equilibrado de la historia del islamismo y ensalzaban el liderazgo de Mahoma. Mientras, por lo que se ve, todas las demás religiones cristianas se reían de Mahoma, ellos ensalzaban el liderazgo de Mahoma. El Elder Smith señaló que Mahoma era descendiente de Abraham y no había duda de que había sido levantado por Dios con el propósito de predicar en contra de la idolatría. Y luego dice que el Elder Pratt expresó su admiración por las enseñanzas de Mahoma, afirmando que por lo general los musulmanes tienen mejores normas morales y mejores instituciones que muchos cristianos. Luego sigue diciendo el artículo: la estima que los santos de los últimos días tienen del papel de Mahoma en la historia se puede encontrar también en las declaraciones que la primera presidencia realizó en 1978 respecto al amor de Dios por toda la humanidad. En dicha declaración se menciona específicamente a Mahoma como uno de los grandes líderes religiosos de la humanidad que recibió una porción de la luz de Dios. Una noche, mientras Mahoma se hallaba en el monte Hirá, cerca de la Meca, orando y meditando, el ángel Gabriel se le apareció para entregarle un mensaje de Dios. Entendemos que el Dios de Mormón. Es irrefutable, dice esta página, que Mahoma logró un éxito fenomenal. Hombre, si estaba dirigido por el Dios mormón, y un hombre de inagotable humildad, amabilidad, buen humor, generosidad y gustos sencillos. Daba sabiduría y consejos prácticos a sus seguidores. Bueno, pues vemos que esta persona daba buenos consejos, ¿no, Javi? Yo no sé si a lo mejor había algún consejo bueno que dio Mahoma sobre la salud. Yo que estoy un poco últimamente delicado y a lo mejor puedo seguir alguno de esos grandes consejos en salud. Hombre, me sorprende, realmente me sorprende que los mormones digan que daba buenos consejos en temas de salud, porque precisamente una de las cosas que caracteriza es que los consejos que daba estaban llenos de supersticiones. Por ejemplo, hasta día de hoy en Yemen siguen practicando la costumbre de mezclar orina de camello con un poco de leche. ¿Por qué? Porque en un hadith de Mohammed se hablaba de que eso era como una medicina muy buena. También en otros hadith se dicen que si una mosca cae en... porque igual que puede traer una infección en una de la cura. Como vemos, esto no son cosas muy científicas. Es importante que lo que vamos a hablar hoy, todos los que nos estéis escuchando, ya seáis miembro de la Iglesia Mormona, para comprobar y poder abrir los ojos, o si sois de otras iglesias, para poder explicárselo a estas personas, porque tenemos que decir que los mormones en general son bellísimas personas, es gente buena, pacífica, pero que tienen como un velo que no les permite ver la verdad. Y hay que explicarle este tema porque realmente creen que son cristianos y se han convertido en una secta del Islam. Me gustaría que vierais esta imagen de aquí. Es un folleto que ha sacado la Iglesia Mormona, se llama Muslim and Late, en el que se explica lo mismo que ha dicho Samuel. Este folleto, hasta donde sé, solo está en inglés, pero bueno, en la página oficial de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días está toda la información que aquí hemos mencionado. Y no solamente se han conformado con intentar regalar los oídos a los musulmanes, diciéndoles que Mahoma hasta cierto grado es un profeta, sino que además les están ayudando a reconstruir mezquitas. Es interesante, por ejemplo, la noticia que venía en 2019 de que el presidente Nelson, de la Iglesia Mormona, pues había dado un dinero, unas donaciones para reconstruir unas mezquitas que habían sido dañadas en unos ataques. El caso está que la ayuda, la generosidad, es algo que caracteriza a los cristianos. Pero la ayuda humanitaria, si alguien necesita pan, si alguien necesita una casa, si alguien necesita ropa. Pero ojo, los cristianos no reconstruyen centros de adoración falsas. Estamos hablando de una cantidad de dinero bastante significativa. No sé si lo podéis ver aquí, pero estamos hablando de $100,000 para reconstruir mezquitas. Lugares de culto donde se dice que Jesús no es hijo de Dios, que Jesús no murió, que Jesús no es nuestro Salvador. O sea, precisamente la Biblia dice que todo aquel que niega que Cristo es el Hijo de Dios es un anticristo. Esos centros de culto, aunque los cristianos respetamos todo, son directamente opositores a la doctrina cristiana. Y ahora la Iglesia Mormona
está diciendo que Mahoma es un profeta. Claro, no igual que José Smith o que Moisés, pero que es un profeta. Y está ayudando, dando dinero a la reconstrucción de mezquitas. O sea, que la ayuda humanitaria está genial, pero no a reconstruir centros de adoración que atacan tus doctrinas. Y bueno, la verdad es que a mí no me extraña que hayan hecho eso. ¿Por qué? Porque realmente los paralelismos que hay entre Joseph Smith y Mahoma son muy grandes. Ahora con Samuel vamos a ir comentando muchos de ellos para que veamos que realmente detrás de estos dos supuestos profetas hay una misma influencia. El primer punto que vamos a mencionar sobre ellos es que ellos alegan que se les apareció un ángel. Curiosamente, si nosotros vamos a las fuentes musulmanas, podemos ir al libro de Hadices, allí vamos a ver que se nos habla de que Mahoma, Mohammed, como a ellos les gusta que le llamen, pues él estaba en una cueva donde solía ir a orar y ahí se le aparece un ángel. Si leemos el relato entero, dice que el ángel le coge, le aprieta, le dice que lea, le vuelve a apretar, pero le aprieta tanto que dice, es que no puedo resistir más, que me está ahogando. Y al final, pues se va. En los hadices no se relata todo de manera completa, pero si cogemos una biografía, además se menciona que él va a su mujer, le dice que algo grave va a ocurrir, que tiene miedo por su vida, que no sabe si se ha vuelto loco, si lo que ha ocurrido es un jinn. Ellos no creen en ángeles malos, demonios, ellos creen en otros seres que los llaman genios, jinn. Y al final, un primo de su mujer le dice, no, estos son los ángeles de Dios, así se han comunicado antes. Pero lo que nos damos cuenta de que al final a Mahoma todo el mensaje aparece por un ángel. Y claro, nos viene a la mente rápidamente, según a los Corintios, que Satanás es ángel de luz, Gálatas 1:8, el caso del Islam, de Mahoma. Pero, ¿y en el caso de José Smith? ¿Cómo fue, Samuel? Bueno, pues la verdad es que José Smith recibió muchas visitas. Todo empezó con la aparición de un ángel llamado Moroni. Por ejemplo, pues podemos ver en la página en José Smith, Historia 1.27.54, el ángel Moroni. Bueno, se le presenta y le habla de que hay unas planchas de oro que tiene que ir a coger. Bueno, es bastante conocida la historia. Pero, sin embargo, cuando empezamos a analizar toda la historia de este hombre con relación a la visita de los ángeles, pues vemos que era como un poco desobediente, ¿no? Siempre parecía que los ángeles tenían que insistir para que él cumpliera el mandato. De hecho, Moroni le dijo, cuéntaselo a tu padre, él no lo hace, luego se le vuelve a aparecer, ¿por qué no se lo has dicho a tu padre? Y él coge y dice, es que me da miedo de que mi padre no me crea. Luego el ángel le dice, no te unas a ninguna organización cristiana, él se une, el ángel dice, no enseñes las planchas, él las enseña a varias personas, incluso pues le dice que no deje el manuscrito que se está traduciendo a nadie, se lo deja a Harry para que se lo enseñara a su mujer, lo pierde por desobediente, ¿no? Incluso, bueno, cuando tuvo que ir hasta 3 veces un ángel para decirle, por favor, practica la poligamia, y él no quería. Parece que siempre tiraba, ¿no?, de ese recurso literario de, oye, que es que me obligan, ¿no? Bueno, por ejemplo, en Doctrinas y Convenios, el 137 dice, vi a Adán nuestro padre, porque ellos creen que Adán es su padre, junto con Abraham. Por ejemplo, John Taylor enseñó que José Smith se le apareció a numerosas figuras, incluyendo Seth, Enoch, Isaac y Jacob. En Doctrinas y Convenios 128, pues se le presentan Rafael y Gabriel. Rafael, que viene en un libro apócrifo que tiene el catolicismo. Y en 1836, pues él cuenta que se le aparece Elías para darle las llaves del sacerdocio, ¿no? También se le apareció Juan el Bautista, Pedro, Santiago y Juan, y entre ellos otros apóstoles y también pues un montón de ángeles que no mencionan su nombre, ¿no? Si quieres continuar. Bueno, pues el caso es que ahí vemos un paralelismo, pero son muchísimos los que hay. Según vamos a ir hablando, vamos a ir citando de muchas fuentes, algunas pondremos algunos pantallazos, otras no, porque no da tiempo a todo. Ya de antemano decimos que si alguien quiere alguna de las fuentes que aquí mencionamos, nos puede escribir luego al canal y Samuel o yo mismo gustosamente os la mandamos para que lo podáis comprobar por vosotros mismos.
Y bueno, otra de las características que tenían tanto Mahoma como José Smith es que ellos afirmaban de que la Biblia había sido tergiversada, manipulada, cambiada y que realmente pues ya no era confiable y por eso hacía falta, digamos, traer un nuevo libro. El tema es de que la comunidad islámica es muy sincera, en ningún momento lo niega. Ellos desde el primer momento cuando hablan contigo te lo dicen, que ellos creen en la Biblia, ellos lo llaman, por ejemplo, al Evangelio el Injil, el Antiguo Testamento dicen la Torá, el Zabur, pero dicen claramente que solo creen lo que coincide con el Corán, que todo lo demás es que ha sido manipulado y tergiversado. De hecho, utilizan una herramienta muchos sus apologistas que son las 101 contradicciones de la Biblia, que luego resulta que son todas falsas, que cuando uno investiga un poco en profundidad ve que no es así. Pero por lo menos tienen una honestidad de no intentar engañar a las personas. Ellos, los musulmanes, dicen claramente, porque lo dijo Mama, la Biblia ha sido tergiversada. Utilizan un término árabe que es mujarraf. Pero parece ser que digamos, los mormones, debido a lo que enseña José Smith, dicen lo mismo, pero no lo enseñan tan abiertamente. ¿Cómo es el caso, Samuel? Bueno, si acudimos, por ejemplo, a la página online donde pone Biblia reseña, pues bueno, aquí podemos leer varias cosas interesantes, ¿no? Dice, la Biblia no constituye la revelación final de Dios a la humanidad. O sea, que no es la revelación final. Esta colección de escritos sagrados tampoco está completa. Esto es importante por algo que se comentará un poquito después. Dice, en la Biblia misma se habla de otros libros de la escritura autorizados, como los libros de Natán, el profeta, y de Jehú y Enoc, la profecía de Ahías, la profecía del vidente Ido, e incluso epístolas de Pablo que se han perdido. Otros libros de las escrituras de los santos de los últimos días, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla del Gran Precio, aclaran el Evangelio como se enseña en la Biblia y ratifican la veracidad del testimonio bíblico de Jesucristo. Luego, un poquito más abajo, en esta página pone temas relacionados. Dice Biblia inerrancia, que es la creencia religiosa de que la Biblia, por ser inspirada, de inspiración divina, está excluyente de errores. Ellos creen que no. Y ahora, cuando das ahí, se abre una pastillita que dice los santos de los últimos días veneran la Biblia, la estudian y creen que es la palabra de Dios. Sin embargo, no creen que, tal y como se encuentra en la actualidad, carezca de errores, por lo que hoy no tienen la Biblia de manera completa. Y de eso hablaremos ahora dentro de un rato también. José Smith comentó, creo en la Biblia tal y como se hallaba cuando salió de la pluma de sus escritores originales. Por lo tanto, que dice que no cree en la Biblia actual porque no la tienen, ¿no? Dice, se cometieron muchos errores durante la recopilación, organización, traducción y transcripción de la Biblia. Y la existencia de tales errores se hace patente cuando se consideran las diversas y muchas veces contradictorias traducciones bíblicas que existen en la actualidad. Al estudiante atento, o sea, al inteligente de la Biblia, suelen sorprenderle las aparentes contradicciones y omisiones. La verdad es que si yo fuera mormón, para mí la Biblia no tendría ningún tipo de valor, porque me dicen que está llena de errores, contradicciones. De hecho, me acuerdo un apologista mormón de aquí de Madrid que un día hablando en un grupo él decía, bueno, es que es como una hija enferma que es paralítica, está en silla de ruedas, ¿a que la quieres? Sí, ya, pero a que no te puede ayudar bien, por ejemplo, a subir una montaña, que no, ni a escalarla, que no te puede ayudar eso, a tu hija enfermita. Pues evidentemente sí, la quieres, pero sabes que es inútil. Por eso los mormones han tenido que buscarse otros libros porque no creen en la Biblia, ¿no? De hecho, al igual que el mundo musulmán, han tenido que buscar los dichos de los profetas, donde también consideran que es escritura inspirada, ¿no? En este caso, ellos tienen doctrinas y convenios, los musulmanes creo que se llaman los hadís, donde no les ha valido solo los libros que tienen, sino que han tenido que ir diciendo, oye, que el profeta dijo esto, el profeta dijo lo otro, el profeta dijo esto, y de ahí sacan sus escritos sagrados, ¿no? Así que bueno, podemos pasar al siguiente punto. Bueno, pues el siguiente punto es de que ambos se caracterizaron por decir profecías que luego no se cumplieron. Y como es evidente, además, pues procuraron ocultarlas. Sobre todo, nuevamente, los mormones. El Islam, hasta cierto punto, sus libros sagrados están disponibles, puedes acceder a ellos y es fácil encontrar estas profecías.
aunque es verdad y evidente que sus apologistas no lo enseñen. Por ejemplo, hay unas palabras de Mahoma que él dijo lo siguiente, lo relata Abdullah y dice, un mes antes de morir escuché al profeta decir, ¿me preguntáis sobre la última hora? Igual que le preguntaron a Jesús, es una pregunta muy normal. Y lo que él contesta dice, ciertamente el conocimiento sobre ella lo tiene solo Alá, pero os juro por Alá, ningún ser creado vivirá sobre la tierra una vez pasados 100 años. Se menciona que este hadiz también ha sido relatado por Ibn Yurabi a través de una cadena de transmisores, pero sin mencionar un mes antes de morir. Bueno, el caso es que cuando él está muriendo, le preguntan, bueno, ¿el fin cuándo va a ser? Dice, mira, yo no lo sé, pero te garantizo que aquí a 100 años no va a haber ningún ser vivo. ¿Qué ocurre? Que pasaron 100 años y no ocurrió absolutamente nada. Y ahora, claro, los apologistas musulmanes tenían un problema. ¿Qué hacemos? Porque, claro, aquí pone esto y el fin no ha venido. Bueno, pues dijeron, no, lo que se refiere es que está mal traducido a los idiomas inglés, español. Lo que dice es que ninguna persona, desde que él lo dijo esto, llegaría a la edad de 100 años. Pero bueno, nuevamente esa hipótesis que hacen es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Porque solo unos hadices más adelante se menciona que uno de los seguidores de Mahoma superó con creces los 100 años. Cuando tú ya les das esa respuesta diciendo, no, eso no vale, porque mira, un seguidor suyo llegó, empiezan a pensar y dicen, no, lo que él quiso decir es que de los que estaban en aquel momento, de las criaturas vivas en ese momento, ninguna más estaría 100 años. Bueno, eso sería una absurdez, claro. ¿Cómo van a estar más de 100 años si ya tenían muchos de sus seguidores 40? Pero el caso es que incluso aceptando esa explicación que no tiene ningún sentido, también les sale mal, porque dice ninguna criatura viva. Y debido a que el Islam tiene mucha mitología, ellos tienen seres, por ejemplo, uno que se llama el Yer, que significa verde, que ese lleva siglos existiendo y va a estar vivo hasta la llegada de Jesús otra vez. Tienen varios personajes que van a vivir más de 100 años. Por lo tanto, no se cumplió. En este mismo canal ya hicimos un vídeo también en el que se hablaba de otra falsa profecía. Se hablaba sobre el Dayal, el anticristo, que invitamos a que tenga curiosidad que pueda verlo. No lo vamos a mencionar ahora para no alargar mucho el vídeo. Pero lo que queda claro es que Mahoma dijo profecías que no se cumplieron. Profecías que son fáciles de comprobar porque están en sus libros. Pero, ¿qué pasa con José Smith? Pues que nos lo explique Samuel. Bueno, por ejemplo, José Smith profetizó la venida del Señor en 1835 y esto lo podemos ver en Historia de la Iglesia, volumen 2, página 182. Aquí dice, el presidente Smith declaró entonces que la reunión había sido llamado porque Dios había mandado y se le dio el conocimiento por la vista y por el Espíritu Santo. Fue por la voluntad de Dios para ser ordenado al ministerio y dejar que podar la vila por última vez para la venida del Señor que estaba cerca hasta el 56 años. Terminaría la escena, o sea, 56 años terminaría la escena. Luego, por ejemplo, en Doctrinas y Convenios, él ya había transmitido que el fin era cercano porque Dios se lo dijo, ¿no? Dice, en una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente, José, hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre, por tanto, sea esto suficiente para ti y no me importunes más sobre el asunto. Dios le dijo, deja de molestarme, si llegas al 85 lo verás, suma la edad que tienes y verás cómo te sale. Bueno, en 1832 José Smith también profetizó que se constituiría un templo en Estados Unidos, ¿no? En Missouri, que sería llamada la Nueva Sion o Nueva Jerusalén, el cual sería construido en ese tiempo y que la generación de aquella época viviría este gran acontecimiento. Esto viene en Doctrinas y Convenios 84, 2 al 5 y 31. Y bueno, otras publicaciones de los líderes pues también hablan de esto, ¿no? El 10 de marzo de 1861, el apóstol mormón George A. Smith declaró, hay quien está preparado para este regreso a la estaca central de Sion. Permítanme recordarles que se predijo que esta generación no pasará hasta que se construya un templo y la gloria del Señor descanse sobre él de acuerdo con las promesas. Así que en la década de 1870 el apóstol
Orson Pratt aún sostenía que el templo sería edificado. Esto viene en el Journal of Discourses, volumen 13, página 138, y dice: tenemos confianza en regresar al condado de Jackson. Hay muchos que aún viven cuya fe en regresar al condado de Jackson y las cosas que están por venir es tan firme y fija como el trono del Todopoderoso. Bueno, pues esa generación, que además no pasaría más de 56 años, ya pasó hace mucho tiempo, y esa generación no vio el fin. No sé, a lo mejor que porque este apologista mormón, por ejemplo, siempre me hablaba a mí de la generación traslapada. Bueno, que me explique a mí cómo esa generación de 56 años pasó y no vino al fin. Eso fue una profecía falsa que se transmitió, que transmitieron estos que se declaran o se autoproclaman profetas. Bueno, algo interesante que estamos hablando antes de la traducción de la Biblia, si puede poner, Javi, la traducción de Joseph Smith de la Biblia. Esto viene en la página de la Iglesia de Mormona. Dice: el texto del libro de Mormón indicaba que se habían perdido muchas partes claras y preciosas de la Biblia. En el verano de 1830, solo unos meses después de la publicación del libro Mormón, Joseph Smith comenzó una nueva traducción de la Biblia con el fin de restaurar algunas de esas partes claras y preciosas. Joseph Smith recibió una revelación que mandaba a Rigdon sirviera como su escribiente, que escribas por él y se darán las escrituras tal como se hallan en mi propio seno para la salvación de los escogidos, Doctrinas y Convenios 35-20. A principios de febrero de 1831, Joseph Smith recibió una revelación que mandaba que se edificara una casa en la que pudiera vivir y traducir. O sea, recibió, esto viene en Doctrinas y Convenios 41-7, oye, me tenéis que hacer una casa donde yo tenga que ponerme a escribir porque me lo ha revelado así Dios. Unos días más tarde, otra revelación aseguró que José, según lo pidiera, se le darán las escrituras. Doctrinas y Convenios 42-56. Bueno, hoy día los mormones dicen que la Biblia se perdió, que faltan decenas y decenas de libros, y la cuestión está que Joseph Smith profetizó, por ejemplo, viene en el martirio, el profeta sella su testimonio con su sangre y dice: 1844, Dios me protegerá siempre hasta que se cumpla mi misión. Bueno, la cuestión está que este hombre murió en la cárcel por quemar una imprenta, y la cuestión es que él dijo que la Biblia la traduciría. De esto, esta página también dice que se llegó a traducir y que por lo que se ve, pues fue herencia de su mujer y ni la tiene la otra iglesia cuando se separaron. Bueno, esto es importante porque el hecho de que no tengamos a nuestra disposición la Biblia original, porque José Smith dijo que la iba a traducir y que Dios le daría como la había dado él, como Dios la había dado, pues si no la tienen, José Smith es un falso profeta. O sea, nos tienen que dar la Biblia como es la original, con los libros, leer la carta de la Odisea, leer todos esos escritos que se perdieron, porque dice que no pasaría, hasta que no cumpliera su misión, era imposible que lo mataran. Y murió. Por lo tanto, queremos ver la Biblia. Y si no nos enseñan la Biblia completa, este hombre es un falso profeta. Así que cuando los mormones dicen no tenemos la Biblia, se perdió, es falso. Porque este hombre dice que la iba a escribir y por lo que se ve dicen la escribió. Sin embargo, no la tenemos. Eso que demuestra que este hombre era un falso profeta. Profetizó que su generación no pasaría, no se cumplió. Profetizaron muchas cosas que no se cumplieron. Y una de ellas es que moriría, no moriría antes de que se cumpliera su misión. Murió, la Biblia sigue sin aparecer y encima nos dicen, oye, que es que la Biblia se corrompió. Eso sí, curiosamente, ellos tienen una parte de la historia donde la mujer de Harriet le roba las 112 primeras hojas, pero Dios tenía un resumen preparado para ellos, para que no se quedaran sin el libro mormón. Ahora, a nosotros sí, nos dejaron sin Biblia. Una Biblia corrupta, que le faltan 30 o 40 libros, donde faltan montones de partes del libro de Juan, del Apocalipsis. Eso sí, no hizo ningún resumen Dios. Y por lo que se ve a Smith, se le dio, pero no nos la dan. ¿Por qué? Porque no la tienen. Por lo tanto, Smith, ¿qué es? Un falso profeta. Bueno, la verdad es que Samuel lo ha analizado muy bien, ha citado algunas profecías. Realmente hay más profecías de él que no se cumplieron. A mí, por ejemplo, me viene a la mente una que se encuentra en el libro Enseñanza del profeta José Smith,
La mayoría de estos libros, por desgracia, están solo en inglés y las traducciones hay que hacerlas de manera manual. Es interesante que, como esta información no quieren que se dé a conocer. De hecho, un apologista mormón hace poco decía que lo que estábamos haciendo estaba muy mal, porque las personas no estaban preparadas para conocer esta parte de la historia. Y bueno, lo que está muy mal es que una persona esté en una religión creyendo que tienen unas creencias cuando en realidad tienen otras. Las personas tienen derecho a saber cuáles son las verdaderas creencias. Por ejemplo, en esta profecía que hizo José Smith en 1833, decía que en Estados Unidos iba a haber un derramamiento de sangre sin paralelo en la historia, que iba a haber pestes, granizadas, hambres, terremotos, como se menciona en Mateo 24:14, pero dice que se cortaría la maldad antes de que esa generación pasara. Y me hace gracia que haya apologistas mormones que atacan a los testigos de Jehová, se ríen, diciendo, mira, vosotros que decís que esta generación no pasaría, 1914. Bueno, 1914, una generación son 120 años, dice la Biblia. Son 120 años. No sé cómo podéis tener la poca decencia de atacar a los testigos cuando tiene sentido que sea una generación, cuando José Smith dice que su generación no va a pasar en 1833, aunque se completaran 120 años de una generación, como dice la Biblia, sería 1953. Y no pasó nada. Pero qué casualidad que estas enseñanzas, estos libros, no estén traducidos al español. Qué casualidad que no se enseñen en las iglesias. Qué casualidad que incluso se diga que está mal que nosotros lo expliquemos al público. Y es que al final hay religiones que no quieren que se sepan su historia. Y la de los mormones es el caso. ¿Por qué? Porque aunque la mayoría de sus miembros son gente buena, los quieren tener engañados porque hay unos intereses comerciales, hay unos diezmos, hay muchas cosas detrás de lo que es la fe. Y bueno, esta es otra de las cosas en que se parecen a los musulmanes. Curiosamente, ambos afirmaban descender de Abraham. Es algo curioso. Cuando uno coge y pregunta a cualquier musulmán, a cualquiera, te va a decir que Mohammed es un descendiente de Ismael, el que fuera hijo de Abraham. Eso es algo sabido por todos. Pero, ¿nos puedes explicar, Samuel, cómo es que José Smith es también descendiente de Abraham? Bueno, si acudimos a la página oficial otra vez, en el capítulo 47, Lora el profeta, los profetas de los últimos días dan testimonio del profeta Joseph Smith, enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, Joseph Smith 2007. Aquí se dice, en la presidencia de Brigham Young, en los consejos de la eternidad, mucho antes de que se establecieran los fundamentos de la tierra, fue decretado, o sea, en el propósito de Dios antes de hacerse que la tierra, de que Adán cayera, fue decretado que José Smith sería el hombre que en la última dispensación de este mundo habría de llevar la palabra de Dios a la gente, de recibir la plenitud de las llaves y el poder del sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor había puesto sus miradas en él y en su padre, en el padre de su padre y en sus antepasados hasta Abraham, y desde Abraham hasta el diluvio, desde el diluvio hasta Enoc y desde Enoc hasta Adán. Había estado observando a esa familia y ese linaje desde su origen hasta el nacimiento de ese hombre. Él fue preordenado en la eternidad para presidir esta última dispensación. Bueno, la verdad es que cuando escuchas estas cosas o las lees, te das cuenta de que esta persona era más importante que el propio Jesucristo y lo vamos a seguir analizando, ¿no? Él era el último en llegar, el último gran profeta, el último. Y ya se había predeterminado desde la eternidad, antes de que se construyera la tierra. Bueno, en fin, es algo que yo en lo personal pues me cuesta entender, pero bueno, mira, vemos esos paralelismos en las dos religiones, estos grandes profetas, estos dos grandes profetas que tuvieron que venir a enseñarnos que la Biblia se había corrompido, que Dios la había dejado corromperse y que no nos preocupáramos, que estos dos grandes profetas eran los últimos profetas en venir, y Mahoma y José Smith vinieron y, oye, gracias a ellos tenemos esta luz espiritual. Bueno, el caso es que lo que vemos es que parece que tras estos dos profetas lo que haya es una misma mente pensante, porque prácticamente uno es una copia del otro, evidentemente, en diferentes épocas, pero siguen un mismo patrón. Igual que un experto puede identificar si una obra, un cuadro, es del mismo pintor o no, una persona espiritual que medite
tiene que estar viendo estos paralelismos y pensar, ¿quién puede estar detrás de esta influencia? Claro, los cristianos sabemos, según a los Corintios, el ángel. Pero es que los paralelismos no acaban ahí. Y además, uno de los paralelismos que vamos a ver ahora es bastante serio, y es que de manera indirecta los dos profetas disminuyen la importancia de Cristo, le ponen como inferior a él y a todos los demás profetas. Ellos son como el superprofeta. ¿Por qué digo eso? Porque en el Islam a Mohammed se le considera que puede interceder ante las personas, incluso que va a sacar a personas del infierno. O sea, Alá manda a algunas personas al infierno, pero él al final convence a Alá de que los saquen. La historia, el hadiz, es bastante largo. Yo solo he puesto un trozo, pero os cuento lo que se menciona al principio. El tema es de que se habla de que en los últimos días, pues la gente estará esperando al juicio y entonces van a ver a Adán y la gente va a ir a Adán y le van a decir, oye Adán, tú que fuiste el primer humano, tú que eres nuestro padre común, ¿por qué no hablas con Alá para que nos perdone? Y Adán dice, bueno, yo es que siento vergüenza por mi pecado y la verdad es que no estoy en posición de hacerlo. ¿Por qué no se lo comentáis a Abraham? Van a Abraham, Abraham lo mismo, ¿no? Yo, mi pecado, no estoy en posición. Hablar con Moisés. La gente va a Moisés diciéndole, oye, por favor, tú fuiste profeta muy cercano a Dios, pídele por nosotros para que no nos mande al infierno. Y dice Moisés que no se puede. Al final le mandan a Jesús. Dice, ir y hablar con Jesús. Para los cristianos, Jesús, nuestro Salvador. Y fijaros, según el Islam, lo que responde Jesús. Dice, irán a Jesús, el Espíritu de Alá, y su palabra, y él dirá, no estoy en posición de hacerlo. O sea, que Jesús no puede ser un intermediario, un intercesor. O sea, pues si no hay salvación mediante Cristo, entonces ¿por quién? Dice, pero ir a Mohammed, un siervo al que se le han perdonado todos los pecados de antes y después. Dijo el mensajero de Alá, entonces vendrán a mí y pediré permiso a mi Señor que me será concedido. Y cuando lo vea a él, caeré posternado y allí estaré el tiempo que él quiera. Entonces dirá, Mohammed, levanta tu cabeza, habla y serás escuchado, pide y te será concedido, intercede y tu intercesión será aceptada. Entonces levantaré mi cabeza y alabaré a mi Señor con una alabanza que él me enseñará. Luego intercederé, pero se me pondrá un límite, y los sacaré del fuego y los haré entrar al paraíso. O sea, resulta que en el Islam, que tienen la creencia en el infierno, a los que los manda Alá, ahora ni Moisés, ni Abraham, ni Jesús, nadie tiene, digamos, la influencia ante Alá para sacarle. Pero eso sí, Mohammed sí, claro. Es curioso, al final se le pone por encima de Cristo. Está muy por encima de Jesucristo, nuestro Salvador, Mohammed, porque al final él tiene el poder de sacar y de deshacer incluso lo que Dios hace. Pero, ¿y José Smith? ¿Ocurre algo parecido con él? Bueno, cuando acudimos otra vez a la página, en el encabezamiento, el martillo, el profeta sella su testimonio con su sangre. Bueno, pues podemos empezar a ver aquí varias cosas interesantes, ¿no? Dice, nos explicó, o sea, Smith, nuestro deber, nos presentó la plenitud de esta gran obra de Dios y en sus palabras nos dijo, se han sellado sobre mi cabeza toda llave, todo poder, todo principado de vida y salvación que Dios haya dado a cualquier hombre que haya vivido sobre la faz de la tierra. No sé, cuando dijo estas palabras, no sé si es que no se acordó de Jesucristo. Bueno, por lo que se ve, dice que recibió toda llave. Bueno, en Apocalipsis 1.18 dice que Jesús tenía las llaves, por ejemplo, de la muerte y el Hades. Entiendo que como Apocalipsis habla de la época que sería en la época del Señor, o se escribió para la época del Señor, para el tiempo del fin, se las dejaría a Jesús. Oye, toma, te dejo las llaves que me fueron dadas a mí primero. Porque como se le dio toda llave, pues se las darían a él. Todo poder, pues como Jesucristo, y bueno, de hecho, Joseph Smith ya será un dios en su planeta. Todo principado de vida y salvación. O sea, hasta la salvación. Bueno, menos mal que los mormones enseñan que, bueno, unos van al planeta celestial y luego los malos, como yo, los violadores, asesinos, todos los que no han sido mormones, vamos a ir al segundo planeta. Menos mal que el mejor que el paraíso, porque como de mí dependa la salvación de este hombre, con lo bien que hablo de él,
me mandaría, bueno, no sé, en principio no me puede mandar al tercer planeta porque dice que solo serán los apóstatas de ellos y Satanás y los demonios, ¿no? Que es donde mandan a sus expulsados. Bueno, sigue diciendo, dice, pero desde entonces me he reconciliado completamente con el hecho de que todo estuvo de acuerdo con el plan que como cabeza de esta dispensación se le requirió sellar su testimonio con su sangre. A continuación, ir al mundo de los espíritus poseyendo las llaves de esta dispensación para abrir la misión que se llevó a cabo actualmente de predicar el evangelio de los espíritus que están en prisión. Bueno, a mí si alguien me dice que alguien murió, derramó su sangre y se fue a predicar a los espíritus en prisión, yo pienso que me están leyendo de la Biblia, porque es lo que nos cuenta el apóstol Pedro en una de sus cartas que hizo Jesucristo. Bueno, vemos que este hombre de quien depende nuestra salvación, pues también fue a predicar a los espíritus en prisión, porque con la predicación que recibieron de Jesús, por lo que yo veo, no fue suficiente. Bueno, luego dice una parte interesante, dice, les digo que la carga de este reino descansa ahora sobre sus hombros, deben llevarlo adelante a todo el mundo y si no lo hacen serán condenados. Bueno, aquí vemos algo interesante porque José Smith condenó al mormonismo actual. ¿Por qué? Porque no nos enseñan lo que creen. Ellos, yo en lo personal, yo respeto que crean en lo que quieran, pero es que no nos lo dicen, no nos lo muestran. No nos dicen, creemos en esto. No, te hablan incluso de que Jesús es Dios, que Jesucristo la adoran, cosa que no es verdad. Por todo el mundo, no. Ellos, por ejemplo, dicen que no se meten en países donde los persigan, como en Egipto u otros países. Por lo tanto, los mormones han sido condenados por su Salvador. Así que, bueno, si quieres que pasemos al siguiente punto o decir alguna cosa. No, yo creo que lo has explicado muy bien. Además, tampoco nos podemos alargar mucho con cada punto. Si alguien tiene más interés, pues que contacte con nosotros. El caso es que otro de los paralelismos que vamos a encontrar es que tanto Mahoma como José Smith cogieron algunas ideas del gnosticismo. Por ejemplo, en el Islam se enseña que Jesús no llegó a morir, que en el momento de su ejecución, pues Dios hizo un milagro y a todo el mundo le pareció que estaban, digamos, ejecutando a Jesús cuando en realidad fue otra persona. Bueno, esa idea no era nueva, no es del siglo VI, ¿no? Esa idea ya la combatió Ireneo de Lyon contra los gnósticos. ¿Por qué? Porque eran ellos los que enseñaban esa creencia. Y precisamente en el Islam pues se cogieron algunas ideas y enseñanzas del gnosticismo. Y por lo que creo pasa algo similar en el mormonismo. Bueno, cuando analizamos, por ejemplo, los escritos de Ireneo de Lyon, cuando escribe contra Marción, bueno, Marción decía que la Biblia había sido corrompida, había más evangelios, las cartas de Pablo estaban corruptas, lo que enseña hoy el mormonismo. Ireneo de Lyon dice, mirar, han quedado firmemente establecidos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no hay más. Dice, las cartas de Pablo las tenemos como están. Estamos hablando de una persona que escribió prácticamente 50 años después de la muerte del apóstol Juan. Y ya decían eso. Bueno, cuando vamos a Marción, cuenta Ireneo que ellos creían que Dios el Padre era un ángel que le había tocado este mundo, que tenía un Dios por encima de él y que había 365 mundos, cada uno con su Dios, y que simplemente iban construyendo mundos donde les tocaba a cada uno su Dios. Bueno, el mormonismo enseña algo similar, no dicen cuántos mundos hay, que yo sepa, lo único que, bueno, enseñan que Dios el Padre, o sea, Jehová, nuestro gran Dios, es un hombre de carne que se ganó su cuerpo en otro planeta, y al final pues nos damos cuenta de que tienen ideas muy similares, la persistencia del alma. Ireneo les dice, pero que si mira, si persistiera el alma y se metiera en un cuerpo, ¿cómo iban a olvidar sus recuerdos? Ya por lo que se ve parecía que estaba debatiendo con los mormones, ¿no? Incluso decía él que le extrañaba de que los gnósticos enseñaban que Adán se había ganado la salvación. Claro, que los mormones enseñan que gracias a Adán, que Adán vino a cumplir el propósito y que gracias a él estamos viviendo esta experiencia maravillosa, que es conseguir un cuerpo. Bueno, luego también los gnósticos hablaban del sexo celestial, de la madre diosa. O sea, la verdad es que te encuentras unas similitudes asombrosas en el segundo siglo, ¿no? Y bueno, pues vemos una gran influencia y se podría seguir hablando, pero no tenemos todo el tiempo del mundo, se podría estar hablando muchísimo de esa influencia que tiene el gnosticismo sobre la iglesia mormona. Sí, pues fíjate, otra de las cosas en que se parecen es que el Islam enseña que Mahoma era un profeta que se hablaba de él en la Biblia.
cosa que ni los judíos ni los cristianos hemos visto nunca. Precisamente aquí en este mismo canal hicimos un vídeo hablando de cómo en Deuteronomio, cuando se dice Moisés que de en medio de sus hermanos saldría un profeta similar a mí, pues todos sabemos que es Jesucristo. Sin embargo, los musulmanes se lo intentan atribuir a Mohammed. Lo mismo pasa con, por ejemplo, en Juan, cuando se habla del ayudante, el paracleto. Ellos dicen que es Mohammed. Y en diferentes textos de la Biblia que se aplican a Cristo y otras veces no se aplican a nadie, ellos hacen unos malabares de palabras para intentar aplicarlo a Mahoma, diciendo, mira, es que está profetizado. Hasta dicen que el Evangelio de Bernabé pues habla de Mohammed. El caso es que el Evangelio que ellos citan y nos muestran no es el Evangelio de Bernabé apócrifo que había en un principio, no, sino una falsificación de la Edad Media que incluso autoridades musulmanes así lo han reconocido ya. Pero ellos a toda costa quieren dar una validez, una legalidad a ese profeta que aparece de la nada, que aparece porque un ángel de luz se le aparece y el primo de su mujer, que era sacerdote de una secta herética cristiana, le dice que es así. Que al final fue por lo que dijo ese personaje. Por eso quieren legalizarlo con la Biblia. ¿Y qué pasa con José Smith? ¿Está profetizado en la Biblia también? Sí, sí. De hecho, en el capítulo 47 del anterior escrito que hemos citado, Lor al profeta, bueno, aquí nos viene y nos dice, él fue escogido en el Consejo de los Cielos para ser el gran profeta y vidente de los últimos días. Su misión era tan importante que fue predicha por los profetas antiguos, incluso por José del Antiguo Testamento, el que fue vendido para Egipto. Él mismo era un vidente y profetizó exactamente sobre José Smith. El Señor, mi Dios, levantará a un vidente, el cual será un vidente escogido para los del fruto de mis lomos, y su nombre será igual que el nombre de su padre, y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve a efecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo la salvación. Este era Joseph Smith, que llevaría, sería pues el gran salvador, ¿no? Bueno, ahora yo me hago una pregunta, ¿no? Y me gustaría que toda persona que sea de la iglesia Sud sea sincera. Ahora vemos que Jesucristo no es borrado del Antiguo Testamento. Sabíamos que venía. Sabíamos que venía. De hecho, los judíos siguen esperando al Mesías porque viene en la Biblia claramente establecido que vendría el Mesías. Sin embargo, de José Smith se borró, se perdió. ¿Por qué? Yo entiendo que Satanás haría un trabajo. Pero tú, si fueras Satanás, ¿a quién borrarías? ¿A Jesús o a José Smith? Bueno, por lo que veo, José Smith fue borrado porque era más importante que el propio Jesucristo. ¿Jesucristo para qué? ¿Qué más da? Sí va a venir. Pero bueno, el importante, el que hemos conseguido, porque Dios le dio igual perder la Biblia, es José Smith. Claro, me imagino que si José, dicen que había una profecía en Génesis también, que luego por lo que se ve está en esa Biblia que empezó a reformar. Bueno, pues nos damos cuenta de que estaba predicho, pero curiosamente José Smith se pierde de la Biblia, pero el otro Salvador, que no fue suficiente, el que perdió esa Biblia, pues vemos que no, ese continuó, se siguió esperando. Cuando, por ejemplo, Flavio Josefo escribe la historia del judaísmo con la Biblia, es que no, ya tendría que estar perdido José Smith, porque este no habla de dos profetas por venir, estaba hablando siempre de uno, del Mesías. Así que bueno, pues por lo que se ve, Satanás solo pudo quitar al profeta más importante y dejó a este tal Jesús. Y bueno, pues nada, yo hasta aquí porque es que prefiero callarme. Bueno, la verdad es que se están dando tantos datos que al final nos vas a tener que hacer un resumen. Yo ya he perdido la cuenta de todo lo que has mencionado. Pero bueno, el tema es que la cosa sigue. Algo que caracterizó a Mahoma es de que muchos de sus escritos y sus historias no eran nuevas. De hecho, la población árabe al principio, a que le escucha, le dicen, oye, mira, pero si lo que se estás diciendo son cuentos e historias de viejas, que son cuentos. ¿Por qué? Por ejemplo, en la Sura 3, Al-Imran, el Aya 49, se habla de que Jesús pues crea un pajarito con barro y que al final pues le da vida. Bueno, ese relato que no viene en los evangelios, en realidad es un plagio, y hay que decirlo con el nombre, es un plagio del evangelio de la infancia de Tomás, que lo podemos leer en el capítulo 2. Por ejemplo, en la Sura 19 del Corán, Mariam, ahí se menciona que Jesús, cuando era todavía un niño de pecho y que estaba en la cuna, pues que de repente él cogió y se puso a hablar como si fuera un adulto para decir, yo soy un siervo de Alá. Claro,
Esto tampoco es de la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es un plagio del Evangelio árabe de la infancia de Jesús. Y esto se encuentra en el capítulo 1. Tenemos una sura entera en el Corán, que se llama la Sura de la Caverna, que nos cuenta acerca de unos jóvenes que eran fieles a Dios, pero el emperador los quería matar, al final quedan atrapados en una cueva y Dios hace un milagro que se quedan dormidos durante siglos, no se sabe cuánto tiempo. Bueno, eso realmente, alguno dirá, la Bella Durmiente, no, no es la Bella Durmiente. Es una leyenda que había entre los cristianos desde hace tiempo que se llamaba los jóvenes de Éfeso, que cuentan exactamente lo mismo. Lo único que en el relato del Corán, pues se cambian algunos detalles. Luego en los hadices ya cambian todo, porque te dan los nombres de los jóvenes, del emperador, qué monedas tenían, que luego haces un estudio profundo y te das cuenta que no tienen ni pie ni cabeza. Pero bueno, lo que vemos es que Mahoma, digamos, sincretizaba, cogía relatos de aquí, del apócrifo, de tal, y los juntaba. Y esa es una acusación que hacen sobre José Smith, creo. No sé si es así, Samuel. Sí, la verdad es que podríamos hablar durante horas de los plagios de José Smith, pero bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Por ejemplo, José Smith plagió el libro de Josías Fritz, se titula, lo voy a decir en español porque viene en inglés, se titulaba Las maravillas de la naturaleza y la providencia mostradas, de 1825. Bueno, aquí empezamos a ver paralelismos. Por ejemplo, en el libro Mormón, segunda de Nefi 1.14, dice de donde el viajero no puede regresar. Y cuando vamos al libro de las maravillas, la página 531 dice de donde ningún viajero regresa. O sea, la misma frase, porque decían que esto había sido cogido de Shakespeare. Sin embargo, se ve claramente que este hombre que escribió en 1825 usaba la misma frase que luego usó supuestamente años y años antes de Cristo, otra persona, ¿no? Bueno, cuando empezamos y seguimos analizando, nos damos cuenta de que esto es va mucho más allá. Por ejemplo, en la página 524 de este libro dice tinieblas que se pueden sentir. Y en el libro Mormón, en tercera Nefi 8.20, dice oscuridad que se podía sentir el vapor de oscuridad. Por ejemplo, si seguimos analizando este libro que nos cuentan, dice probablemente esto fue ocasionado por una superabundancia de vapores acuosos. El libro Mormón, en el 8.20 y 22, dice había una densa oscuridad y no se veía ninguna luz. Tan grandes eran las brumas de la oscuridad. Dice el libro de las naturalezas, dice vapores acuosos tan gruesos que impedían que los rayos del sol penetraran a través de ellos, una niebla extraordinariamente espesa. Y vemos que, bueno, lo que está contando el libro Mormón, para que nos situemos, es que, bueno, hay una destrucción en el año 33, en el 33 o 44 después de Cristo, donde Morolandia, esta ciudad que la fundó Moroni, pues es destruida, hay nieblas y demás, y vemos que es que concuerda con lo que cuenta este hombre en este libro. De hecho, por ejemplo, cuando vamos al libro también vemos que no podían utilizar ninguna de las dos fuentes luz artificial. Por ejemplo, en tercera de Nefi 8.21 dice ya no podía haber luz por la oscuridad, ni velas, ni antorchas, tampoco podía haber fuego encendido con su madera fina. Y, por ejemplo, cuando vamos a esta fuente, nos dice que no se podía obtener luz artificial tampoco. Bueno, en ambos casos se nos cuenta, tanto en el libro Mormón como lo que nos cuentan estas fuentes, que este espacio duró 3 días. O sea, en los 3 días de oscuridad, vapores y demás. O sea, es exactamente la misma historia. De hecho, otro ejemplo lo vemos en una frase bastante peculiar cuando dice, en la página 548, un estrecho cuello de tierra se interpone entre dos vastos océanos. Eso es lo que dice este libro. Y si vamos a Eter 10.20, dice por el estrecho cuello de tierra, por el lugar donde el mar divide la tierra. O sea, son frases exactamente igual. Parece que unas personas que escribieron tanto hace milenios escribían como personajes en 1825. De hecho, hay un diccionario de Webster en 1828 que también usa la misma frase cuando dice el cuello de la tierra entre Boston y Roxbury. Bueno, podemos seguir citando de fuentes donde este hombre
plagió, y también está el libro de los Hebreos escrito por Stan Smith. Bueno, cuando empezamos a analizar este escrito de este pastor, dice que este pastor decía que los nativos americanos descendían de las 10 tribus perdidas de Israel, incluso que habían escrito un libro y estaba escondido en algún lugar. Y hablaba de que estas tribus habían sido cautivas en Asiria en el siglo VIII a.C. Está exactamente lo mismo que cuenta el libro mormón. De hecho, es curioso porque Stan Smith, que era un pastor, cita de Segunda de Esdras 13:41, que es un libro apócrifo, que dice: pero formaron este plan para sí mismos, que se dejarían la multitud de las naciones e irían a una región más distante donde ningún humano había vivido jamás. Bueno, luego Oliver Cotguri, que es, creo que es el segundo apóstol después de José Smith de la Iglesia Mormona, dice que vivía en esa ciudad y por lo que se ve le llevó el libro, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque en 1842, y tengo la fuente, Smith cita de este libro. Por lo tanto, ¿qué vemos? Bueno, pues que alguien ya contaba una historia que luego el ángel le contó a Joseph Smith. Pues entonces no era una historia tan especial, ni tan peculiar, ni tan asombrosa, porque ya lo contaba con suma detalle, lo contaban otros libros, ¿no? Bueno, cuando empezamos a analizar escritos de la época, incluso siglos antes, podemos ver también el libro de Abraham de Manuel Wettenborg. Bueno, este hombre prácticamente tenía las mismas doctrinas que la Iglesia mormona. Si empezamos a analizar, por ejemplo, cuando dice cielo e infierno, capítulo 5, este hombre decía: hay 3 cielos, el celestial, el espiritual y el natural. Los que están en un cielo inferior no pueden ver a los que están en el cielo superior. Lo que es más, el cielo superior tiene 3 divisiones. Si vamos a Doctrinas y Convenios 76 y 133.1, ahí se nos dirá que hay 3 reinos: el celestial, el terrenal y el celestial. Los que están en un reino inferior no pueden ver tampoco a los que están en el reino superior. Y lo que es más, el reino celestial tiene 3 divisiones. Lo mismo contaba. Bueno, a este hombre solo le faltó decir, como dice la Iglesia mormona, que cuando los malos como yo y todas las personas que no somos mormonas vayamos al celestial, allí no va a poder ir el Padre y el Hijo, pero sí va a venir a vernos el Espíritu Santo, que por lo que se ve sí puede ir hasta allí. Bueno, que en Amor Conyugal 2021 este hombre fue testigo de una ceremonia matrimonial en el cielo, en la que el marido llevaba una túnica del sacerdocio como la de Aarón, mientras que la mujer estaba vestida como una reina. Además, el matrimonio entre el hombre y la mujer es escenario para heredar el reino, el cielo más alto. Doctrinas y Convenios 131.2 nos dice exactamente lo mismo. Si vamos a este hombre en el 421-422, después de morir las personas entran en un mundo de los espíritus que es casi idéntico a este. Después heredan un grado de gloria dependiendo de cómo vivieron mientras estaban en la carne. Si vamos a Alma 12.24, 34.32 al 34 y 40.21, dice que después de morir las personas van al mundo de los espíritus, el cual existe en este mundo. Después heredan un grado de gloria dependiendo de cómo vivieron mientras estaban en esta vida y en el mundo de los espíritus. Cielo e infierno 27.35 dice: existen sociedades de ángeles cuya función primaria es permitir la comunicación entre los distintos reinos del cielo. Doctrinas y Convenios 76, 86 al 88 también se nos dice que ángeles son llamados a ministrar los reinos más bajos del cielo. Este hombre, Emanuel Wendelborg, recibió su llamado divino el 6 de abril de 1744. Un año después, el 6 de abril de 1745, el Señor se le apareció otra vez, porque contaba también que se le había aparecido. Si vamos a Doctrinas y Convenios 21, la Iglesia Sud fue establecida el 6 de abril de 1830 y también enseñan que Jesús nació el 6 de abril, aunque lo celebran ahora el 25 de diciembre. En los escritos de este hombre, el último juicio, 33-39, la verdadera religión cristiana, 647, la Iglesia establecida por Cristo murió espiritualmente debido a la apostasía y las falsas doctrinas. La Iglesia del Señor se estableció y otra vez actuó como enlace con el cielo, que es lo mismo que cuenta José Smith en Historia 1.16. Y bueno, se pueden seguir citando bastantes más cosas, incluso lo que cuentan de Adán, el progreso, todo. Este hombre lo contaba absolutamente todo, por lo que vemos que plagió muchos libros,
que su historia no era para nada original, que ya la contaban y que, bueno, que citaba directamente frases enteras, ¿no? Y de hecho, bueno, en la Biblia del Rey Jaime citó de tantas palabras que es que ya se copió hasta los márgenes que había alrededor, siguió copiando, errores, copió mal dónde nacería Jesús, porque la Biblia del Rey Jaime no dice Betania, lo copió, capítulos enteros de la Biblia. Bueno, al final es algo que está ahí. Y bueno, si habláramos hace poco, bueno, lo podéis ver en este canal, cómo plagió un libro de los egipcios. Es que, ¿qué más pruebas necesitáis ya para verlo? O sea, me gustaría de verdad, a las personas sinceras, ¿qué necesitáis más para ver todo lo que hizo este hombre y cómo plagió sin ningún tipo de consideración? Pero bueno. Claro, el problema es como tú has dicho, que la gente sincera que lo ve, que ve estas pruebas, pues se da cuenta de las cosas. El problema es que estas pruebas nunca se las van a enseñar los elders, los misioneros, nunca se lo van a enseñar en su iglesia y realmente algunas de las publicaciones que estamos mencionando no están en la página web de ellos, están en el olvido y por fortuna no han desaparecido, todavía se pueden consultar. Por eso la importancia de que nosotros intentemos hacerle llegar esta información al máximo número de personas. Bueno, otra cosa en la que ellos se parecen es en que les gustaba poner normas que iban más allá de lo escrito, que desde luego no tenía nada que ver con Cristo, que a diferencia de los fariseos que querían legislar absolutamente todo en la vida, Jesucristo daba libertad a las personas, confianza, y era una liberación seguirle. No, los fariseos, Mahoma, José Smith querían controlar todos los aspectos. Un ejemplo de eso es lo que ocurre con el alcohol. Bueno, la Biblia condena claramente la borrachera, pero no condena, por ejemplo, que tú disfrutes de un buen vino, de una buena cerveza. Sin embargo, es curioso lo que menciona el Corán. En la Sura 2, la Sura de la Vaca, el Aya 220 dice: te preguntan sobre el vino y los juegos de azar. En ambas cosas hay un gran pecado. O sea, hay un gran pecado en el vino. Curioso. Dice, y también algunas ventajas para los hombres. Claro, Mahoma no puede negar que el vino tiene algunas propiedades, porque hasta los médicos lo dicen. Por eso dice, bueno, tiene algunas ventajas, pero su mal es mayor que sus ventajas. Bueno, cuando uno piensa en eso, decir, no, mira, al final vamos a prohibir el uso de alcohol. ¿Por qué? Porque el abuso es malo, porque tiene desventaja. Bueno, entonces prohibamos la comida también porque existe la glotonería. Prohibamos los coches porque hay accidentes de tráfico y mortales, ¿no? El tema es que el vino nunca, ni bajo la Torá, al pueblo judío, ni en el cristianismo, estuvo prohibido. Y ahora, de repente, aparece un nuevo profeta diciendo que no, que es que para Alá eso está mal, porque hay un gran pecado. Hay un gran pecado, pero este Dios tan grande, tan sabio que tienen en el Islam, no se dio cuenta de que es un gran pecado durante miles de años atrás. No se dio cuenta con Moisés, no se dio cuenta con Abraham, no se dio cuenta con Jesús, con los discípulos, no. Hay que esperar al siglo VII de nuestra era para prohibirlo. Es un tanto extraño, desde luego. Si ahora tu parte, Samuel. Bueno, pues cuando vemos la iglesia sud, pues vemos que los mormones usan agua en vez de vino para sus servicios sacramentales. De hecho, en el capítulo 23, la Santa Cena, dice, él ha dicho que no tiene importancia lo que se coma o se beba durante la Santa Cena, con tal de que lo hagamos para recordarlo. O sea, que da igual que no hace falta pan y vino, que lo que quieras, lo que te apetezca, unas uvas, un vaso de agua, lo que te apetezca. Bueno, la verdad es que esto es un poco vergonzoso, la verdad. Pero vamos a seguir analizando. Por ejemplo, dice el Doctrinas y Convenios, en el 27, dice que fue una revelación dada a José Smith, el profeta, en Harmony, Pensilvania, en agosto de 1830, durante los preparativos para un servicio religioso, en el cual iba a administrarse el sacramento del pan y del vino, como se mandó. José se lió a conseguir el vino y se encontró con un mensajero celestial y recibió esta revelación, parte de la cual se escribió en esa oportunidad y el resto en la siguiente, mes de septiembre. Hoy se usa agua en lugar de vino en los servicios sacramentales de la iglesia.
Bueno, vemos que él iba a hacer lo que se había mandado, estaba establecido por la Biblia, pero de repente se le presenta un ángel y dice que no, que ya del vino ya no. El vino es malo, el vino es malo. Bueno, sin embargo, cuando analizamos al profeta medio, porque Jesús si no hubiera venido no hubiera pasado nada, ya teníamos a José Smith para entregar su sangre al que se le daría todo poder. Y bueno, vemos que este Jesucristo, el profeta medio, en Juan 2:3 y 6 al 11, nada más que se le ocurre transformar 380 litros de vino, 100 galones de agua en vino. Pero bueno, menos mal que luego vino el profeta Smith para decir, no, ese vino lo transformo yo en agua, porque es el último profeta, es el que tiene las llaves y lo que tiene todo. Bueno, vemos en Apocalipsis 6:6, dice, no desprecies el aceite de oliva ni el vino. Bueno, pues sí, el vino se desprecia hoy día en la iglesia sub. En Proverbios 3:10 dice, y tus propias tintas del lagar rebosarán de vino nuevo. No sé qué hablan de algo tan malo, ¿no? Y bueno, en Lucas 10:30 al 34, si nos fijamos, cuando Jesucristo, en la parábola del buen samaritano, reconoce ese valor medicinal cuando le dice que usase aceite y vino pecador. Bueno, a Timoteo, en primera de Timoteo 5:23, le dice que para el estómago, Pablo le dice, bebe un poquito de vino. Y bueno, lo más penoso, porque esto sí que no es para tomárselo a broma, en Lucas 22, del 15 al 18 y en el 20, se establece cómo sería la conmemoración de la muerte de Cristo. Vino y pan. Esto es una pena, ¿no? Porque dice que el que esté celebrando la conmemoración de la muerte de Cristo de manera indigna, es un pecado gravísimo en la Biblia. Pero esta gente llegó, no, es que se me presentó un ángel. Bueno, pues si se te ha presentado un ángel, pues nada, beber agua. Si te lo ha dicho un ángel, ¿qué le vamos a hacer? Yo no te puedo usar la Biblia con ese razonamiento, porque a ti te lo ha dicho un ángel. Y como te dicen tantas cosas los ángeles, pues claro, yo no puedo hacerte nada, te tengo que creer. Un ángel te dijo que te construyeran una casa, te la construyen, un ángel te dice que dejes el vino, que el vino nada, y un ángel te dice tantas cosas, pues nada, pues ya está, habéis ganado el debate. Yo ahora veo Galatas 1:8 cuando dice, si un ángel bajara del cielo y os da un mandato diferente, ni caso, ni caso. El problema es que han jugado con la conmemoración de la muerte de Cristo. Y esto no es para tomárselo en broma, y sigo insistiendo. Si de verdad hay personas que de corazón sincero que estén en esta iglesia, es que no hay más. O sea, están jugando hasta con la conmemoración de la muerte de Cristo. Jesús usó vino, decía que el vino, la Biblia de que el vino, lo que prohíben es la borrachera, como ha dicho antes Javi. Igual que la glotonería, pero no te prohíbe beber. Y ahora resulta que el vino, que está hasta en la conmemoración, se dice que no, que hará agua. Bueno, en fin, yo hasta aquí. Pues bueno, pues otro de los temas que es puntiagudo es el tema de la poligamia. Es curioso que cuando uno analiza las escrituras, todas las escrituras, resulta de que al principio se crea Adán y Eva. No se crea Adán, Eva, Marta, Lucía, no. Adán y Eva. Se crea un hombre para una mujer. Es verdad que durante un tiempo se permite la poligamia y curiosamente casi todos los matrimonios mixtos que hay en la Biblia, en los cuales hay más de una mujer, había bastantes problemas y Jehová se encargó de que viniera por escrito. Pero el caso es que cuando viene Cristo, se forma la congregación primera, se dice claramente que el hombre debe tener una sola mujer, como era en el principio. Pero ahora aparecen estos profetas y curiosamente para ellos las normas esas no aplican. Es más, las normas que ellos van a aplicar a sus seguidores, para ellos tampoco. ¿A qué me refiero? Bueno, el Islam enseña que uno puede tener hasta 4 esposas si las puede mantener, pero ese no era el caso de Mohammed. Él tuvo muchísimas más. Y incluso algunas de ellas fue un poco escándalo en la época. ¿Por qué? Hay un relato que se menciona de que su hijo adoptivo estaba casado con una mujer muy bella, y en una ocasión, pues Mohammed la vio. Quedó realmente enamorado de ella, pero bueno, ¿qué va a hacer? Está casada, además es la esposa de su hijo, pero él se sentía muy triste, se sentía muy mal. Y bueno, el caso es que según los apologistas musulmanes tenían muchos problemas ese matrimonio, al final se divorció. ¿Y qué ocurre? Que en la sociedad árabe de la época, en esa sociedad tribal, el que alguien se casara con su hija política, aunque fuera de un hijo adoptivo, el que se casara con lo que sería su nuera, era algo detestable. Pero claro, Mohammed es que estaba sufriendo mucho. No tenía bastante con Aisha,
con Jadía, no, necesitaba la esposa de su hijo adoptivo. Y qué casualidad, pues claro, al final aparece otra vez el ángel Jibril y le dice, oye, tú no sufras, que te es permitido, porque ahora vamos a aplicar una nueva norma. No existen los padres adoptivos, ese es un invento humano. Y de hecho, los musulmanes a día de hoy siguen diciéndolo, no existe el término hijo adoptivo, o es tu hijo o no lo es, y por lo tanto te puedes casar con esa mujer. Qué oportuno que fue. Claro, la vida de Mohammed estuvo lleno de escándalos sexuales, porque también se menciona que se casó con María la Copta, que ellos dicen que ya lo hizo de buena gana, estaba encantada de ese matrimonio, cuando en realidad había perdido a su marido porque Mohammed lo había matado en una guerra con sus hombres. Pero bueno, curiosamente, los musulmanes, 4 esposas, él las que quiera. Se menciona 9 más concubinas que hay, el listado es bastante grande, se puede consultar en fuentes oficiales de ellos, si alguien tiene curiosidad. ¿Y qué podríamos decir de José Smith? Bueno, si vamos a la página oficial de esta iglesia, en el título José Smith y el matrimonio plural, dice, después de recibir una revelación que le mandaba practicar el matrimonio plural, que él se negó 3 veces porque él no quería, José Smith se casó con múltiples esposas e introdujo la práctica entre sus más estrechos colaboradores. Bueno, de hecho se casó con una niña de 14 años llamada Helen Mar Kimball. Bueno, esta escribió una historia donde nos cuenta todo lo que pasó. De hecho, ella dice, él me enseñó el principio del matrimonio celestial y al tener un gran deseo de estar familiarizado con el profeta, José propuso que me sellara a él. Mi padre me enseñó este principio y me preguntó si me sellaría a José, que vino a la mañana siguiente. Entonces, junto con mis padres, lo escuché enseñar y explicar el principio del matrimonio celestial. De hecho, él se acuesta con ella, aunque los mormones dicen que no, y de hecho iría en contra de lo que ahora vamos a estar analizando. Dice, si José hubiera tenido deseos impuros, podría haberlo satisfecho el estilo del mundo, con menos peligro para su vida o su carácter, que haciendo lo que hizo. Por lo tanto, si se quería acostar conmigo, podía haberlo hecho de otra manera sin necesidad de casarse, lo que viene a decir. Bueno, si seguimos leyendo, dice, esta mujer nos cuenta, dice, si das este paso, le dijo Smith, asegurarás tu eterna salvación y exaltación, y la de tu casa y de tu padre y de toda tu parentela. Esta promesa fue tan grande que voluntariosamente me entregué para comprar tan gloriosa recompensa. O sea, se casa para comprar la salvación con este hombre que se la aseguró. ¿Por qué? Bueno, él iba a recibir todo poder. Él es Dios, porque es eterno. Él es el gran Dios y Salvador. Es que lo es. Por eso a esta niña le dice, si tú te casas conmigo, la salvación, y no solo eso, la exaltación. O sea, tu padre va a ser Dios. Tus hermanos van a ser Dios. Madre mía. Bueno, cuando seguimos analizando el matrimonio plural en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en esta página, en la edición 20, dice, el matrimonio plural en verdad resultó en el nacimiento de un gran número de niños en hogares de fieles santos de los últimos días. También moldeó de muchas maneras a la sociedad mormona del siglo XIX. El matrimonio estuvo al alcance de prácticamente todo el que lo deseaba. O sea, ¿para qué se hizo? Para tener niños. Por lo tanto, José Smith, si lo practicó, era para tener hijos. Entre 1852 y 1890, los santos de los últimos días practicaron el matrimonio plural abiertamente. La mayoría de las familias plurales vivían en Utah. O sea, se formaron familias. Dice, el divorcio estaba disponible para las mujeres que no eran felices en su matrimonio y volverse a casar era una opción de fácil acceso. Bueno, Jesús dijo que solo se podía divorciar uno por causa de adulterio, pero bueno, ellos, como son profetas modernos y si se lo han dicho un ángel, no podemos hacer nada. Jesús, lo que él dijo se quedó obsoleto porque llegó el profeta Smith. Doctrinas y Convenios 132 dice, José Smith dijo que el matrimonio celestial es la llave para que las personas puedan llegar a ser dioses. Y en el 54, para que su mujer supiera con quién se las estaba gastando, si la molestaba, lo del matrimonio de su marido, dice, y le mando a mi sierva Emma Smith, que si permanezca y se una a mi siervo José, habla Dios, y a nadie más. Pero si no quiere someterse a este mandamiento, será destruida. Dice el Señor, porque yo soy el Señor tu Dios y lo destruiré si no permanece en mi ley. O sea,
le dijo José Smith, bueno, lo dijo Dios, como Emma, te separes de él y no te guste lo que yo le he mandado, te destruyo y fuera. Bueno, sigue diciendo esta página que las esposas plurales son dadas a su esposo para multiplicarse y henchir la tierra de acuerdo con mi mandamiento a fin de que engendren las almas de los hombres. Por lo tanto, si José Smith se casó pluralmente con decenas de mujeres, era para esto, para multiplicarse. Por lo tanto, cuando dicen los defensores del mormonismo, no entiendo el porqué, que José Smith no tuvo relaciones con estas niñas o con estas mujeres, pues simplemente es para decir algo que va en contra, porque se hizo con un propósito, es lo que cuentan. Bueno, Horson Hilde, sigue diciendo la página, que fue un líder de la iglesia, en el principio pensó que Jesús pudo haber sido el novio de las bodas de Caná. Joseph Fielding Smith, 10º presidente de la iglesia mormona, sentía que Jesús estuvo casado, pero que dicha idea no debía ser predicada. Esto dicen algunas fuentes. Sin embargo, cuando vamos, porque esto lo leí en una página de apología mormona, cuando vamos a las fuentes parece que no es que lo sintiera, es que lo dijo. Lo que pasa es que, claro, al mormón le engañan en estas páginas. Dice el Journal of Discourse, volumen 1, página 346, la gran excusa del extraducto de la opinión pública en anatemas contra Cristo y sus discípulos que causó su crucifixión estuvo evidentemente basado en la poligamia. O sea, Jesús lo mataron por poligamia, eso decían. De acuerdo al testimonio de los filósofos que se levantaron en aquella época, una creencia en la doctrina de una pluralidad de esposas causó la persecución de Jesús y sus seguidores. Casi podríamos pensar que eran mormones, decía este profeta mormón. Pero si pasas rápidamente en su historia buscando uniformidad y belleza, encontrarás algunas grandes disputas entre ellos. Vea, por ejemplo, Pablo y Pedro disputando y discutiendo airadamente el uno con el otro. Bueno, resulta que los judíos eran polígamos, pero a Jesús lo persiguieron unos polígamos por practicar la poligamia. Y encima le crucifican por practicar la poligamia. Esto es lo que enseñaban. Pero ¿cómo unos judíos polígamos iban a crucificar a Jesucristo por polígamo? Bueno, esto es lo que enseñaban, ¿eh? Y tenemos que pensar siempre que esta gente no se equivoca. Son profetas inspirados. Y encima tiene la poca, vamos a decir, decencia moral. De decir que parecían mormones. ¿Jesucristo parecía mormón porque practicaba la poligamia? Bueno, en fin, esto la verdad es que es para que lo miren, ¿no? Porque es asombroso. Bueno, sigue diciendo Orson Hyde, dijo, descubro que algunos de los periódicos del este me representan como un gran blasfemo porque dije en mi conferencia sobre el matrimonio, en nuestra última conferencia, que Jesucristo se casó en Caná de Galilea, que María y Marta y otras fueron sus esposas y que él engendró hijos. Todo lo que tengo que decir en respuesta a esta acusación es esta. Ellos adoran a un Salvador que es demasiado puro y santo para cumplir con los mandamientos de su Padre. Yo adoro a alguien que es justamente puro y lo suficientemente santo para cumplir con toda justicia no solo la ley justa del bautismo, sino la ley aún más justa e importante de multiplicar y henchir la tierra. No sorprenda esto, pues aun el Padre mismo honró aquella ley descendiendo en María, sin un cuerpo natural, y engendró un hijo, o sea que se acostó el Padre con su hija. Y si Jesús engendró hijos, él solo hizo lo que había visto hacer a su Padre. Por lo que vemos en aquella época, cuando el mormonismo empieza a expandirse, enseñaban que Jesucristo había tenido hijos y se había casado con un montón de mujeres, cosa que hoy niegan. ¿Por qué negáis? ¿Por qué negáis esto? Simplemente porque no podéis decir a la gente que al que llaman hijo de Dios o incluso Dios tuvo relaciones sexuales con multitud de mujeres que luego evidentemente se llevaría al planeta que a él le toque. Por lo tanto, ¿qué se demuestra con esto? Pues que la poligamia incluso la practicó Jesús y que lo mataron por ser un polígamo. Oye, yo en el siglo II, los escritos de Irineo y demás, ninguno cuenta que fuera por eso. Y qué cosa, que te maten por algo que practica todo el mundo. Pero bueno, en el discurso, volumen 11, página 269, Diario de Discursos, Brigham Young dijo que si se rechazaba la poligamia estaba condenado a la destrucción. Ahora, si cualquiera de ustedes negara la pluralidad de esposas y persiste en hacerlo, les prometo que será maldecido. Otro que maldice a los mormones actuales. ¿Por qué?
Si Jesús era un polígamo, si el padre era un polígamo, ¿por qué no practicáis la poligamia? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sería todo el mundo de vuestra religión. ¿Y qué os dijo Brigham Young? El que lo niegue, maldecido. Ya tenéis dos maldiciones, de Joseph Smith y de Brigham Young. ¿Por qué no practicáis la poligamia si la practicó Jesús? ¿Por qué negáis estas cosas? ¿Por qué negáis? Bueno, en fin, cada uno con su conciencia. Hombre, no solo no lo niegan, sino que mienten descaradamente a otras organizaciones para crearse la simpatía. Yo estuve mirando dinámicas a ver qué hablaban sobre los mormones, por ese acercamiento que ellos han hecho. A fin de cuentas, los mormones, sea consciente la gente o no, actualmente son una secta del Islam. ¿Por qué? Porque en el momento que tú aceptas que Mohammed es un profeta y aceptas que Alá es Dios, eso te convierte en musulmán. Que puede haber mucha rama, igual que hay chiíes, igual que hay ahmedistas, que sí, pero si tú aceptas a Mohammed como profeta, cualquier musulmán te lo vas a decir, tú eres musulmán. Y además ocurre que ellos a esa comunidad la han engañado. ¿Por qué? Porque cuando miraba en esas páginas web decían, bueno, la comunidad de los santos de los últimos días, pues ellos están muy equivocados en el concepto que tienen de Dios, y hablaban de Dios en singular, claro. No les han hablado de la diosa madre, del Dios Padre Creador, polígamo, porque desde luego, si supiera eso la comunidad musulmana, no estaría nada de acuerdo. Pero claro, ¿qué puedes esperar de una organización que miente a sus fieles por conseguir un diezmo? ¿Cómo no va a mentir a otras organizaciones? Y bueno, otra de las cosas en que se parecieron, y es una cosa que se les critica a ambos, es que tenían matrimonios con niñas a una edad muy temprana. De hecho, en la mayoría de los países civilizados, hoy en día estas personas estarían encarceladas. No obstante, intentan justificarlo y negarlo. Y bueno, en el caso de Mahoma se podría decir que era otra época, pero en la de José Smith es complicado. ¿Cuál es la acusación que hacen sobre Mahoma? Pues bien, se menciona en Sahih Muslim que lo relata la propia mujer. Aisha dice, el profeta se casó conmigo cuando yo era una chica de 6 años. Bueno, realmente con 6 años, como tengas el pelo corto, cuesta diferenciar a un chico de una chica. Es que no hay curva, no hay figura de mujer, es una niña. O sea, no sé qué atracción podía sentir, pero bueno, se casó conmigo cuando era una chica de 6 años y fue admitida en su casa cuando tenía 9 años. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, que él tuvo la delicadeza de esperarse hasta los 9 años para tratarla como una mujer y desposeerla. El caso es que esto a muchos padres musulmanes le parece una aberración, porque sinceramente, ¿qué padre permitiría que su hija con 6 años se casara y con 9 tuviera relaciones? Ninguno. De hecho, en la mayoría de los países esa persona iría a prisión por pederasta. El caso es que los apologistas musulmanes actuales dicen que es que este hadiz es incorrecto, que cuando se habla de que tiene 6 años no se refiere a 6 años literales, sino que son 6 años desde un acontecimiento y que en realidad cuando se casó con ella, pues ya era una mujer. Claro, el problema es que el hadiz siguiente da un detalle. Dice que cuando ella fue llevada a su casa tenía 9 años y sus juguetes, o como ponen otras traducciones, sus muñecas, iban con ellas. Bueno, ahí se ve claramente que era una niña. Que bueno, que lo que hizo Mohammed en aquella época era una práctica común en su época, en su tribu, igual que en algunas tribus y en algunas regiones todavía se practica, pero de luego que en una mente sana no entra en la actualidad que se practique. ¿Y qué podemos decir de José Smith? Bueno, cuando analizamos sus historias con las muchas mujeres que tuvo, podemos comentar, por ejemplo, la de una chica que se llamaba Mary, que afirmó que Smith tuvo una conversación privada con ella en 1831 cuando solo tenía 12 años y él le dijo que ella era la primera mujer que Dios le ordenó para tomar como esposa plural. Están aquí todas las fuentes y es un escrito que ella misma escribió, ¿no? Sin embargo, se casó con Adam Liffner el 11 de agosto de 1835. Ella informó que Smith le dijo que un ángel amenazó con quitarle la vida a menos que siguiera las instrucciones de Dios de practicar el matrimonio plural con él. O sea, otra vez un ángel se le presenta,
y le dice, dile a esa que como no se vaya contigo, la mato. Bueno, oye, eran los ángeles que se le presentaban, construir una casa, practicar la poligamia, para tantas cosas que se le presentaban los ángeles, la verdad. Y bueno, le amenazó de muerte a esta chica. También predijo que su esposo no se uniría a la iglesia y por lo tanto necesitaba sellarla como poseedor del sacerdocio. Lógicamente, que ese hombre no se, vamos, de hecho hablaba muy mal de la iglesia de su mujer, de hecho se cree que ni se enteró de lo que pasó. Dice, Mary no se casaría con Smith hasta que hubiera recibido un testimonio de Dios para ella misma. O sea, ella dijo, hasta que Dios no te lo diga, yo no me caso. Dice que oró por la propuesta, informó que vio un ángel pasar por su habitación y se lo dijo. O sea, ella dijo, hasta que Dios no te lo diga, no. Y luego llegó Smith y dijo, oye, que se me ha pasado un ángel por la habitación, me ha dicho que sí, que el matrimonio se tiene que llevar adelante. Bueno, oye, que este hombre cada vez que quería algo, pues según un ángel lo conseguía. Es lo que tiene ser un profeta tan importante. Y bueno, hay informaciones que dicen que fue la secta de las esposas plurales de Smith. Fueron sellados en febrero de 1842 por Brigham Young. En ese momento Mary estaba embarazada de su hijo York. La primera esposa de Smith, dice otra fuente, Edma Smith, sabía sobre este matrimonio. Mary informó más tarde que sabía que Smith tenía otros hijos con sus esposas plurales, porque tuvo más hijos, aunque lo nieguen. De hecho, es que si no, ¿para qué cogió esposas plurales? Si era con el propósito de engendrar hijos. Dice que otra fuente de información, después de la muerte de José Smith en 1844, María fue sellada a Brigham Young. El sellamiento se realizó en el templo de Nabú el 22 de mayo de 1845. Mary registró, también fui sellada a Brigham Young como representante de José. De hecho, muchas de sus mujeres pasaron al segundo profeta. Yo me pregunto si el sellamiento luego es para otro cielo, para el mundo que te den, ¿a cuál va a ir esta mujer? ¿Al de Joseph Smith o al de Brigham Young? ¿A qué harén? ¿A qué harén va a ir? ¿A qué planeta? Bueno, eso tendrá que decidirlo el Dios y Padre mormón. Bueno, que se casó con otras, tuvo hijos, se saben, por ejemplo, por no excederse en mucho, porque hay un vídeo sobre esto también en mi canal. Se nos cuenta que Sylvia Potter Session, quien también se casó con Smith un mes después de que lo hiciera su hija, o sea, se casó su hija y luego ella. Sylvia en su lecho de muerte le confesó a su hija Josephine Lyon que era hija de José Smith. Según el relato de Josefina, antes de morir, mi madre me llamó a su cama para decirme algo que mantuvo en secreto a mí y a los demás, pero que ahora decidió decirme. Me dijo que yo era hija del profeta Joseph Smith. Esto viene en Newell y Avery, 1994, página 44, Compton, 1997, página 183. Por lo que vemos que esta persona, pues, se casó con multitud, muchas de ellas eran niñas. Ya que Dios le obligaba al pobrecillo a casarse con niñas, ¿por qué no le obligó Dios, con la mente sana que yo me supongo que tiene Dios el Padre, a casarse con mujeres maduras que hubieran defendido la verdad del mormonismo, mujeres de reputación a base de su esfuerzo, su dedicación, mujeres mayores? ¿Niñas le mandaba Dios? Bueno, a esta que también le dijo que era la primera y tal, a esta también le dijo que se ganaba el cielo, ella, sus padres y demás. Bueno, oye, es un mandato de Dios. ¿Yo qué voy a decir al respecto? Cuando vemos en una religión a un hombre que recibía visiones por todos los lados, ángeles, y que curiosamente, pues bueno, multitud de niñas, mujeres, construirme una casa, no sé, tenía piedras mágicas para traducir, en fin, no sé. Yo, la verdad es que me sorprende que alguien tan sumamente especial muriera a balazos en una cárcel. Me extraña, por quemar una imprenta. Oye, si la quemó, a lo mejor es porque era necesario. Hacía frío en la ciudad y quemando la imprenta, que sería de madera, pues posiblemente calentó la ciudad. Pero el hombre fueron a matarle por muchas cosas de estas, entre ellas que iba en busca de niñas, ¿no? Es una pena, la verdad es que tomarse esto a broma, como lo estoy haciendo, es una pena. La verdad es que es una pena. De hecho, no me lo tenía que tomar a broma. Estamos hablando de vidas que están en juego. Estamos hablando de vidas que están en juego. De personas engañadas porque no les cuentan la verdad de lo que creen. Yo, por ejemplo, cuando escribo, tengo varios grupos que he conseguido y estoy hablando ahora con personas mormonas y varias ya están abriendo los ojos. Me llama la atención que lo primero que me dicen, porque claro, no saben que soy testigo de Jehová y demás, no, es que nosotros adoramos a Jesús.
y creemos que es Dios. Y digo, ah, sí, yo no, pues yo no creo que es Dios, ni le adoro. Ah, sí. Y ya empiezo a hablar. Y le digo, no, tú no crees que vosotros no creéis en la adoración a Jesús como el Dios verdadero. Le adoráis pues como es veneración para el catolicismo, pero vosotros no pensáis eso. Y es sorprendente que no les cuenten, que salgan a las calles y digan la verdad, porque al final aquí que estamos diciendo lo que creen, que salgan a la calle a decir, mira, nosotros creemos en el matrimonio celestial, la pluralidad de dioses, nosotros hemos enseñado esto, lo otro, que no lo enseñan, que se visten de lo que no son, como hizo Satanás, vestirse de una serpiente para transmitir una mentira. Ellos no cuentan que creen que Adán es un salvador, que vino a entregar su vida en sacrificio para cumplir el propósito de Dios y que hoy día es el arcángel Miguel, el anciano de días. Que cuenten eso, pero no lo cuentan. Encima salen algunos apologistas a intentar ridiculizar a los testigos de Jehová. Qué fuerte. Y bueno, yo reto a esos apologistas de la Biblia, la verdad, prefiero no tocarla con ellos porque es que me parecería obsceno tener un debate bíblico. Hoy por hoy no, mañana no lo sé, pero hoy no quiero debatir con esta gente de la Biblia. ¿Por qué? Porque consideran que es falsa, que no vale para nada. Yo quiero un debate sobre su historia. Y a esta apologista, que tanto le gusta hablar de los testigos de Jehová, que dice que no tenemos conocimiento, yo le reto a un debate sobre estos temas. Y que salgan a decir la verdad. Yo, por lo demás, mira, se me ha quedado hasta mal cuerpo con este. Porque cuando pienso en las personas engañadas de esta manera y con estas barbaridades, pues se me quitan las ganas hasta de seguir hablando. No sé si quieres decir algo más. Bueno, la verdad que comprendo lo que dices porque hemos hecho una comparación y qué triste que una persona sincera, una persona buena, una persona que trabaja duramente para llevar un sueldo a casa, alimentar a su hijo y que paga un diezmo creyendo que está en una religión, en una organización cristiana, ni siquiera sea consciente de que está en una secta del Islam. Que no sea consciente de que consideran a Mahoma profeta, que no sea consciente de que la Biblia está cambiada, que no sean conscientes ni de quién es su Dios. Claro, pero ¿quién es el Dios de los mormones? Jesús no, que Jesús solo le han dado un planeta aquí, que Jesús es nuestro hermano, que nosotros vamos a tener un planeta según ellos. ¿Quién es el Dios creador? No, Elohim no, Elohim es el padre de Jesús que está en Colo, en otro planeta, pero ojo, ahí hay una diosa madre procreando. ¿Esa sería la creadora? No, porque a su vez ellos también pueden tener otros creadores. La teología mormona no te dice quién es tu creador. Es más, el Dios creador de todo no se comunica con nosotros, no nos habla, no da señales de vida. ¿Qué ocurre si ahora dice todo lo que ha dicho José Smith, todo lo que ha dicho no, porque yo soy aquí la máxima autoridad? No saben a quién adora. Como dijo Jesús a la samaritana, ustedes adoráis lo que no conocéis. Y los mormones es el caso, adoran lo que no conocen, pero no lo conocen porque sus líderes no lo quieren enseñar, porque sus líderes tienen otros intereses, porque cualquier persona que conozca la información que se ha dado hoy y otras tantas que ya hemos mencionado en el canal, no podría estar en una secta del Islam y decir que es cristiano. Los musulmanes pueden tener ideas muy equivocadas, muy raras, desde el punto de vista de un testigo de Jehová, heréticas. Pero ojo, pero por lo menos son francos, no engañan a sus seguidores, conocen sus creencias. Los mormones intentan aparentar ser cristianos, pagan los diezmos, pero ante los musulmanes intentan aparentar maometanos que aceptan a Mohammed. Claro, una religión que al final quiere aceptar todo con tal de recibir un diezmo, con tal de seguir teniendo adeptos. Y bueno, es imposible hacer un resumen de todo porque se ha tratado mucho. Habría muchísima más para mencionar, no podemos hacerlo, si no el vídeo sería demasiado largo. Como hemos dicho antes, si alguien quiere saber más, pues podéis contactar con Samuel en su canal 77 o comentar aquí mismo en este canal en comentarios. Y bueno, pedir a todos los que nos habéis visto que por favor nos ayudéis a distribuir este vídeo. La verdad es que lo hemos hecho con mucho cariño. Hemos dedicado muchísimas horas de estudio para poder hacerlo de una forma académica, dando las referencias, porque una declaración que se hace sin referencia no tiene ninguna validez. Toda la información está disponible y la verdad es que cuanto más conocemos a la comunidad mormona, porque estamos en muchos grupos con ellos, podemos ver lo que comentan, lo que no, vemos que son gente, en su mayoría,
que tienen un deseo de servir a Dios, pero los tienen completamente engañados. Por eso pedir a todos nuestros hermanos que por favor distribuyáis este vídeo para que puedan salir del engaño en el que están, que por lo menos sepan, y si quieren seguir ahí, que no se identifiquen como cristianos. La Iglesia mormona no puede identificarse como cristiana y ningún cristiano de ninguna denominación los debería llamar cristianos. Son musulmanes, les guste o no. Y nada, pues despedirnos de todos, darte muchas gracias, Samuel, por haber estado aquí compartiendo tan interesante información. Y nada, desearos una buena noche de descanso a todos. Venga, hasta luego.